De 35. ¿Está muy bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto, muchas gracias. Un favorcito, bueno, lo mismo de siempre. ¿El audio está bien? ¿La imagen se puede ver? ¿Alguna dificultad en eso? No, doctor, Todo bien, ninguna que doctor. visualice. Perfecto. Entonces, los últimos preparativos y que se vayan acoplando nuestros compañeros a la clase. Y empezamos con este tema tan bonito y tan frecuente que yo creo que todos lo han debido ver en algún momento. Bueno, doctores, una vez más me presento, soy el doctor Bustillo. Estamos con SEA Medicina para su camino hacia la residencia médica y hoy nos toca un tema muy, muy bonito, muy, muy interesante de la misma forma. El tema de enfermedades de cálculos biliares. Bueno, Recording yo in presumo progress.
Presumo que muchos de ustedes ya han tenido la oportunidad de atender a algún paciente con esto, idealmente operar a algún paciente con esto, tal vez en diferentes capacidades, pero es un tema de gran frecuencia en nuestro, especialmente en nuestro lugar de trabajo. Ahorita van a ver por qué motivos. Y hay una gran cantidad de pacientes que van a tener esto y que van a llegar a sus manos. Es como al ser un tema de gran prevalencia, igual es un tema muy importante para los exámenes de residencia. Y bueno, empecemos, si les parece bien. Como ya es usual en nosotros, vamos a hacer un pequeño tema, un recordatorio de la anterior clase. Que yo creo que ahora sí nos va a ser muy, muy importante porque, bueno, se va a basar en eso el tema que vamos a tocar hoy día. Entonces, recordando la anatomía de la vesícula biliar, aquí tenemos las cuatro partes, las cuatro zonas de la vesícula: el fondo, el cuerpo, el infundíbulo y el cuello. Todo lo que va a estar conectado eventualmente con los conductos biliares, con un conducto cístico inmediatamente. También hay que recordar que vamos a tener alteraciones histológicas, tanto que en el fondo va a haber mayor presencia de músculo liso, como que en el cuello infundíbulo va a haber mayor eh, prevalencia de células productoras de mucosa, de moco, secretoras. Van a disculpar, estoy con un pequeño poquito de tos, si es que toso un poquito. También hay la presencia, bueno, la carencia en todo caso, de la musculae mucosae y de la submucosa en la vesícula biliar, a diferencia de lo que está en el resto del intestino, el resto del tracto intestinal. También hay que ver las irrigaciones, que ya hemos visto que el 90% de los pacientes tienen esta irrigación dada por la arteria hepática derecha. Sin embargo, y eso lo van a ver en la parte quirúrgica, esto puede variar, dado que las múltiples posibilidades de anormalidades dentro del ser humano que llegan a ser fisiológicas. Hay que tener mucho cuidado y saber las posibles otras distribuciones de la arteria cística, ya sea dada por la hepática derecha, por la hepática común, por la hepática izquierda, todo lo que hemos podido ver la anterior, la anterior sesión. Y también el retorno venoso, que habla de estas pequeñas venas que van a ingresar directamente por la cara posterior de la vesícula al hígado para poder drenarlo directamente. Igual hay la anomalía de que en algún porcentaje muy reducido podemos tener la vena cística. Sin embargo, esto, bueno, va a drenar directamente en la confluencia de la vena porta, pero va a ser muy en una poca frecuencia, en una baja frecuencia, mejor dicho. También la parte linfática, hay que acordarse del ganglio de Calot, aunque mucho, bueno, el mejor nombre, el más conocido, es de Mascagni o de Lund, que este es el ganglio donde todos los nódulos linfáticos van a drenar justo en la parte del cuello, que se puede notar casi en la inmediación, en la vecindad del conducto cístico. Y bueno, la inervación, que hemos visto que las fibras simpáticas van a ser dadas por los nervios vagos y las fibras sensoriales van a ser dadas por el ganglio celíaco. Continuando con la vía biliar, por favor, apaguen su micrófono, gracias. Y bueno, la vía biliar también está dada por la visión extrahepática. Ya hemos visto que el árbol biliar tiene los conductos hepáticos, la parte de hígado. Sin embargo, en la parte extrahepática tenemos los conductos ya de la confluencia, toda la parte del hepático derecho e izquierdo, el hepático común, el colédoco, o como también lo llaman aquí, conducto biliar principal o común. Y como la vía accesoria, tenemos el conducto cístico y la vesícula biliar. También hemos revisado que el colédoco tiene partes. Estas partes el Schwartz lo divide en tres porciones. La porción supraduodenal, que es justo encima al duodeno, la porción retroduodenal, justo posterior al duodeno, y la porción pancreática, esta que va a estar comunicada con el creáticas, el conducto Santorini y el conducto de Wirsum. Y bueno, también hemos visto que en la parte distal, justo inmediatamente comunicada con el duodeno, tenemos al esfínter de Oddi. Esta va a ser una capa muscular lisa que va a rodear todo el segmento de unión entre las vías biliares, las vías pancreáticas y ya la ampolla de Vater, que es donde se desencadena, donde todo se libera en el intestino, y esto va a ser a través de un control y una regulación del flujo, tanto de la bilis como del jugo pancreático, y esto manejar muchas presiones que a veces son mayores al duodeno, por eso se evita que haya reflujo a vías biliares y a vías pancreáticas, evitando así también la contaminación
por bacterias de tracto digestivo. También tenemos que ver la formación de la bilis, bueno, recordar más que ver. El hígado va a producir entre 500 a 1000, lo que marca el Schwartz, en otros textos hasta 1200. Esta secreción va a estar dada por estímulos neurogénicos, hormonales, químicos, muchos de los cuales ya hemos visto en la anterior clase. Luego la función de la vesícula va a tener esa almacenación y esa regulación del flujo, va a tanto absorber todo lo que el hígado no tiene que secretar al intestino directamente después de las comidas, y este remanente va a llegar a ocupar un espacio en la vesícula biliar, y a través de la colecistoquinasa, esto va a estar regulado en tiempos para no perder toda la bilis en un solo alimento, sino regularlo a través de nuestra alimentación en el día. Es esto lo que refiere aquí: concentrar, almacenar la bilis y enviar de manera coordinada al duodeno en respuesta a la comida. Bueno, eso también va a estar regulado mediante reflejos neurologénicos para mantener la función de la vesícula biliar, el esfínter de Oddi, el estómago, el duodeno. Ya hemos visto los efectos que pueden dar estas fibras simpáticas y parasimpáticas, tanto para la excitación y la inhibición, y cómo nos puede ayudar muchos estos. Y como también hay otras sustancias que nos son útiles, usualmente el glucagón, que ya hemos visto en la anterior clase. Y bueno, el esfínter de Oddi, recapitulando un poquito de lo que ya les comenté, va a regular ese flujo, el jugo pancreático, para evitar el retorno del tracto, del todo el jugo intestinal a vías biliares y a vías pancreáticas, o el retorno de jugo pancreático a vías biliares, o lo contrario, todo el retorno de lo que está en la vía biliar hacia el páncreas, que eso es una patología que vamos a ver enseguida. Bueno, en los estudios diagnósticos, esto sí, por favor, recuerden, porque esto nos va a ayudar mucho hoy día en especial, ya que vamos a hablar de patologías. Análisis de sangre, aquí siempre se va a pedir un hemograma completo para ver si hay inflamación, signos de inflamación, leucocitosis, desvío a la izquierda, velocidad de eritrosedimentación elevada, proteína C reactiva, también pruebas de función hepática, que ya hemos visto las adecuadas, las bilirrubinas, que nos van a marcar tanto la no conjugada como la conjugada, que nos pueden guiar mucho en el diagnóstico, transaminasas, ya hacia la AST, la ALT, aspartato, la alanino, lo que ya han visto, la SGPT, dependiendo de la nomenclatura que utilizan, también la fosfatasa alcalina, que nos va a ser muy útil, y la GGT, que en algunos laboratorios se puede ser fácil de abordar. Y hemos visto también la necesidad de la ecografía transabdominal, que es la investigación inicial, como se marca así, es el primer estudio que podemos solicitar, que nos va a guiar con una gran sensibilidad para cualquier de estas enfermedades calculosas, incluso más que una tomografía. Y bueno, la tomografía computarizada, que nos puede ayudar mucho para diferenciar el dolor abdominal en casos donde estamos con un síndrome de abdomen agudo, un diagnóstico de abdomen agudo. Esto nos puede ser mucho más guiador para saber que es una afección en hipocondrio derecho o vesicular. No llega a ser tan sensible como la ecografía para los cálculos biliares, sin embargo nos puede ser de gran utilidad. Estamos hablando de un 95 con la ecografía y un 80 con la tomografía. Y bueno, va a valorar principalmente árbol biliar extrahepático y estructuras adyacentes. También hemos visto la excitografía hepatobiliar, AGIDA, que es de gran importancia, de gran ayuda, que nos va a ver a través de conductos de una forma no invasiva al hígado, la vesícula y los conductos biliares, muy útil, de gran forma, y ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, para la colecistitis aguda litiásica. Otros estudios importantes, también podemos ver la resonancia magnética. Esto nos va a dar increíbles imágenes, la más detallada, van a disculpar ahí, rayé sin motivo, para poder guiarnos en la anatomía del hígado. También nos va a permitir ver con la geopancreatografía por resonancia magnética, vamos a poder ver otras estructuras y poder diferenciarlas. Aquí nos va a ayudar en gran detalle la anatomía. La RCP o CRP, dependiendo de qué nomenclatura igual utilizan, que nos va a ser de gran ayuda, no solo de forma diagnóstica, sino terapéutica. Aquí canalizamos a través de una endoscopía alta, vamos a llegar a la segunda porción del duodeno, y ahí hacemos la papilotomía para adentrarnos en las vías biliares. Bueno, también la coledocoscopía endoscópica, que esto es a través de instrumentos especiales, donde se puede hacer una ecografía, una endoscopía, una visualización, la ecografía endoscópica es la siguiente, una visualización de cómo está la vía biliar principal, incluso llegar a cístico.
La ecografía endoscópica, ahora sí, la que nos va a guiar para ver esos cálculos, a veces cálculos residuales que podemos tener a través de las ondas de sonido, igual que una ecografía normal. Bueno, esto nos ayuda de gran forma para ver las porciones que no son visualizadas en una ecografía de rastreo abdominal, las porciones coledocianas, retroduodenal y pancreáticas del colédoco, que no se pueden visualizar de fácil forma. Y con la geografía transhepática percutánea, este sí es un estudio invasivo, es a través de un estudio por contraste. Vamos a hacer una punción percutánea y vamos a intentar visualizar las formas, las estructuras, y también se puede descomprimir la vía biliar mediante la instalación ya sea de catéteres doble J o stents biliares. Y bueno, habiendo hecho ese pequeño resumen, van a disculpar, de verdad estoy con un pequeño inicio de resfrío, me parece, van a disculpar las interrupciones que mi tos pueda causar. Bueno, habiendo hecho el pequeño resumen de todo lo que hemos visto en la anterior clase, podemos empezar en estos temas muy interesantes de colecistitis crónica litiásica, colecistitis aguda y colangitis, coledocolitiasis. Incluso vamos a poder ver un poco de pancreatitis secundarias a afectaciones biliares. Y bueno, empecemos sin más preámbulos, si les parece. Empecemos con un cuadro clínico. Podemos ver una paciente, la cual es femenina, de 48 años de edad. Tiene obesidad, también tiene hipertensión, la cual es tratada de forma intermitente. Presenta en consulta con dolor abdominal recurrente en hipocondrio derecho, cuadrante superior derecho, de varios meses de evolución. El dolor es intermitente, tipo cólico, suele aparecer posterior. Por favor, los micrófonos, si de verdad lo pueden apagar, así no distraemos a la clase. Bueno, el dolor es intermitente de tipo cólico, suele desencadenarse posterior a la ingesta de alimentos, como he de escuchar alguna vez, colecistoquinéticos, alimentos grasos. Suele referir episodios de náuseas, distensión abdominal, dispepsia, no tuvo fiebre, no tiene ictericia y tampoco ha tenido pérdida de peso significativa. Al examen físico, si evidenciamos sobrepeso o evidenciamos dolor a la palpación del hipocondrio derecho, pero no hay signos de peritonismo, no hay signo de peritonitis. El signo de Murphy también no está presente al momento. En las pruebas diagnósticas, vamos a ver la hemoglobina, la cual está en 12.5, el hematocrito está en 37, no hay leucocitosis, la glucosa está normal, las funciones hepáticas, tanto la ST, la LT, la fosfatasa alcalina, están dentro de parámetros, la bilirrubina total no está alterada, la función renal está presentando, está en rangos de normalidad, creatinina de 1.0, BUN de 18, y tenemos una ecografía donde podemos mostrar una vesícula biliar con paredes levemente engrosadas. Por favor, si pueden apagar sus micrófonos, de verdad. Gracias. Presencia de múltiples cálculos biliares, sombra acústica posterior. Ahorita la vamos a revisar en la ecografía y no se observan signos de colecistitis aguda. Como pueden ver aquí, aquí hay la sombra acústica, es la visualización. Aquí hay una forma litiásica dentro de la vesícula biliar donde se pueden visualizar las paredes. Adentro hay formas litiásicas, las cuales son móviles y entregan esta formación, este cambio de cogenicidad inmediatamente posterior. Bueno, ahora sí, entremos al tema. De verdad, por favor, si pueden apagar sus micrófonos. Ahí hay Josué, por favor, apague el micrófono. Gracias, gracias. Bueno, empecemos. Bueno, como les decía, estas sí, por favor, estas imágenes van a tener mucho cuidado porque hay algunas cositas que en nuestro medio no son tanto como en los medios americanos, o sea que aquí igual los voy a mencionar, donde en nuestro medio, en lo que tratamos día a día, hay que hacer algunos acápites, algunas diferenciaciones con la nomenclatura americana. Y bueno, en predominio y incidencia es una de las enfermedades con más frecuencia dentro del tracto digestivo. Si me permiten recordar, mi propia experiencia es la que yo he visto más seguido. Es la que tenemos más pacientes dentro de toda la patología de tracto digestivo. Solamente las salas de cirugía, si las llegan a ver, casi el 30, el 40% son pacientes con esta enfermedad. Y bueno, como pueden ver,
En autopsias, o sea, en pacientes fallecidos, podemos ver que hay desde el 10 al 15% de presencia de cálculos biliares. Esto quiere decir cálculos que han sido diagnosticados pero nunca se han tratado, o cálculos que han quedado asintomáticos, pero casi un 10% de los pacientes de toda la población llega a desarrollar estos cálculos. Tiene muchos factores de riesgo, principalmente la dieta, ya que vamos a ver a través de los triángulos de Admiral Small cómo cambia esta formación en base a la dieta, la edad, en pacientes mayores, hay estas alteraciones en la presencia de la bilis y cómo esta se puede sobresaturar. También el sexo, pacientes femeninos corren mucho más riesgo que pacientes masculinos. Como ven aquí, hay hasta 3 veces más de probabilidad en femeninas que en varones. El índice de masa corporal en pacientes mientras más pesados estén, si hay sobrepeso o hay obesidad, tiene mayor riesgo a presentar piedras en vesículas biliares. Por favor, ahí se ven. Gracias. Aquí también hay un subtítulo que sí quiero enmarcarlo, el origen étnico. Hay mucha predominancia en algunos sectores de la población donde por el factor de riesgo de generar sea de vesícula biliar, cambia la visualización de esta patología. Ahí pertenecemos nosotros. En la parte latinoamericana, usualmente Chile, Perú, Bolivia, por la parte andina, tenemos una gran carga de poder generar adenocarcinoma de vesícula biliar. Por eso esta patología tiene una resolución quirúrgica mucho más común que de donde viene el libro de la parte americana. Bueno, esos también son de los ascendentes de los indioamericanos, los nativos americanos en Estados Unidos. O sea que en esos pacientes hay que tener especial cuidado, nuestra población, en estas patologías. Otros factores de riesgo llegan a ser el embarazo. El embarazo nos es de gran importancia por los cambios hormonales. El estrógeno usualmente nos genera una alteración muy marcada para la posible atención de esta patología. También la hiperlipidemia, que nos va a generar esta facilidad de generar la patología, la enfermedad de Crohn, trastornos sanguíneos, que ya van a ver por qué. Y bueno, las cirugías gástricas, las cirugías de resecciones intestinales, porque van a limitar la reabsorción de la bilis y esto se puede sobresaturar. Y como han visto el día de ayer, esto hay una retroalimentación de lo mismo que está en el intestino para la reabsorción. También fármacos que podemos tomar, algunos análogos de la somatostatina, el ocreotide nos puede ser muy afectado en esto. Anticonceptivos, usualmente por la parte estrogénica, y bueno, algunos antibióticos, aquí la cefotaxima, la cefixime, cefalosporinas de tercera generación, nos marcan posibilidad de generar cálculos biliares. Bueno, ¿cómo es la evolución natural de esta enfermedad? Esta enfermedad tiene una forma muy, muy, muy interesante de cómo se empieza a mostrar, a excepción de algunos casos. Usualmente empieza con la formación del cálculo. Una vez que hay la formación del cálculo, estos pacientes no llegan por esta patología, sino que están asintomáticos y por alguna ecografía de rastreo abdominal, por otro motivo se encuentran las piedras, ya se puede generar, ya se puede proponer al paciente la resolución por vía quirúrgica, una colestomía electiva. Sin embargo, si se mantiene esta patología, empezamos a seguir comiendo grasas, estos cálculos van a estar movilizados por el mismo peristaltismo de la vesícula, ya van a empezar a presentar síntomas. Aquí va a ser hasta el 2 al 3% por año. Esto sí en pacientes americanos. Ya te empiezan a generar el cólico biliar, ese dolor posterior a la ingesta de comidas, a la ingesta de alimentos colesteroquinéticos, que ya empieza a tener sintomatología que puede estar acompañada con signos de inflamación, dolor en hipocondrio derecho, a veces fiebre, y bueno, que llega a pasar, sin embargo. Este cólico biliar dura aproximadamente 6 a 8 horas y después llega a remitir. Sin embargo, si seguimos con esos episodios, si no les tomamos en cuenta, si no hacemos un tratamiento, podemos tener cólicos biliares recurrentes. Aquí ya entramos con el diagnóstico de colicistitis crónica litiásica, donde la pared vesicular ya empieza a tener cambios en sus formaciones, bueno, que enseguida vamos a poder ver. Y en caso de que hagamos una complicación, de que uno de esos litos por azares del destino se enclave en bacinete, ya tenemos una colecistitis aguda, donde al no permitir la salida de la bilis o la entrada, como van a ver en otras patologías, eh,
genera una inflamación. Hay mayores factores de inflamación, interleucinas, isolecitinas, y eso va a engrosar la vesícula, genera mayor dolor, ya genera fiebre, y por la misma inflamación hay proliferación bacteriana del tracto intestinal. Esto ya nos puede generar otra complicación, el piocolecisto. Y bueno, usualmente son de resolución quirúrgica. Otra posibilidad en estos pacientes, que los cálculos migren por vías digestivas, por vías del tracto biliar, y lleguen a páncreas, generando una pancreatitis de origen biliar, o lleguen al colédoco, donde se asienten y no permitan la salida de la bilis. Esto se llama coledocolitiasis. Bueno, la coledocolitiasis usualmente de resolución de RCP. Y la pancreatitis, dependiendo en qué estadio estamos, puede ser resolución clínica, que es la más usual, ya si tiene complicaciones, con resolución quirúrgica. ¿Ok? Esto usualmente pasa entre 3 a 5 de los pacientes sintomáticos, o sea, vamos al comienzo, el 80% de los pacientes que tienen una colelitiasis asintomática, 2 a 3 van a generar sintomatología. De esos 2 a 3, el 3% de estos pueden generar una complicación. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿qué cálculos tenemos? ¿Cómo se forman estos cálculos? Ya han debido ver en algún otro libro o en sus estudios pregrado tal vez, el triángulo de Admiral Small. Bueno, este triángulo de Admiral Small maneja tres formas, tres estructuras muy importantes. La lecitina, el colesterol y las sales biliares, todo lo que pueden ver aquí. Esto genera para los pacientes que no tienen patología una formación normal, una secreción adecuada, donde todo se compensa, se establece, se mantiene en un estándar, en un statu quo, para no generar una sobresaturación de uno del otro. ¿Ok? Y bueno, al tener una alteración en la concentración de uno o del otro, ya tenemos estos cálculos. Los más comunes son los cálculos de colesterol. Como les mencionaba hace poquito, ahorita vamos a poder ver en la siguiente diapositiva, bueno, en la subsiguiente diapositiva, cuando el colesterol se sobresatura, empieza a presentar esas molestias, esa sobresaturación y esa condensación de líquido micelar, presentando ya la solidificación de, de los litos. También podemos ver cálculos de pigmento. Usualmente estos son sobre todo por sales biliares, por la bilirrubina, que a través de algunas patologías usualmente infecciosas pueden generar sobredistensión de esto, ya sea de bilirrubina no conjugada o de la misma bilirrubina, ya que generan los cálculos de pigmento. Estos que en su mayoría de la sustancia, del componente, no van a ser colesterol, sino van a ser sales biliares. Ahí desde el 15 al 20% son negros y pueden ser marrones, igual su alteración. Bueno, como les decía, en países occidentales, los cálculos más frecuentes van a ser estos amarillentos, que son de colesterol. Esta patología va a estar dada por la sobresaturación de la bilis con colesterol y precipitación subsiguiente. Aquí volviendo a ese triángulo de Admiral-Small que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces, aquí haciendo una recapitulación de lo que les estaba mencionando, tenemos los dos tipos de cálculos y uno que se subdivide en otros dos. Los más comunes en nuestro pueblo, en nuestra población, son los cálculos de colesterol. Estos tienen... Una vez más me disculpo por la tos. Bueno, la importancia de estos es que tienen más del 70% del colesterol dentro de su constancia, de su consistencia. Pueden estar acompañados de pigmentos biliares y calcios, pero la mayoría, el gran componente, el grueso del cálculo es dado por colesterol. ¿Ok? Eh, Usualmente son cálculos grandes, cálculos únicos, usualmente de centímetros enteros. Tienen una superficie lisa, aquí no están los polifacetados. Ah, ah. Sin embargo, en otros cálculos pueden ser múltiples, igual amarillentos, de tamaños variables, de estructuras duras, irregulares. Esos sí son polifacetados. Como les digo, dependiendo de cuál es el tipo de cálculo. Llegan el color amarillo blanquecino, un amarillo como lechoso. Sin embargo, si la bilirrubina está un poquito más aumentada, podemos tener esas coloraciones verdes o negruzcas. Esto es muy importante, son radiotransparentes, o sea que no van a marcarse en placas radiográficas. Por eso la placa radiográfica no es de mayor predominancia para el diagnóstico, no se va a lograr ver. Se puede ver estructuras, pero bueno, con un ojo muy entrenado y no siempre son diagnósticas totalmente. Y bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se va a formar? Como les mencionaba, a través de ingestas exageradas de colesterol a lo largo del tiempo,
Podemos llegar a una sobresaturación de colesterol. Hay demasiadas moléculas de colesterol dentro de estas tres sustancias que tienen que estar compensadas. O sea que al no tener algo que pueda unirse para generar la bilis normal y mantenerse líquida, el exceso de colesterol se va a ir sedimentando, se va a ir formando ese líquido micelar y se va a ir agrupando, solidificándose. Esto va a generar esta supersaturación por la presencia de colesterol y la reducción a secreción de fosfolípidos y sales biliares, formando una piedrita de colesterol, un lito de colesterol. Bueno, llegamos a los otros cálculos, los cálculos pigmentados. Estos cálculos tienen menos del 20% de colesterol, son de color más oscuro porque son principalmente dados por los pigmentos biliares, las sales biliares, aquí donde tienen gran parte del bilirrubinato de calcio, y estos se dividen en dos, en los de pigmento negro y en los de pigmento marrón. Los de pigmento negro son mucho más pequeños, quebradizos, marcan como espiculados, tienen como puntas a veces, de coloración oscura. Se genera por esta sobresaturación de la bilirrubina no conjugada. Hay demasiada bilirrubina que no ha sido pasada adecuadamente por el hígado. Y bueno, secundarias a trastornos, como hemos visto el día jueves, a hemolíticos, usualmente anemias falciformes, cirrosis hereditarias, anemias aplásicas, bueno, de una diferente patología hematológica. También puede estar dada por afectaciones en el hígado. Al no funcionar bien el hígado, la bilis no conjugada va a pasar. Y eso son dadas por cirrosis hepáticas, disfunciones, insuficiencias, fibrosis y un sinfín de patologías. Y bueno, esto sí es importante, como hemos visto que tiene calcio, estos sí van a ser radiopacos. Esto sí se va a lograr ver en placas radiográficas. Bueno, también continuando, tenemos los otros, el pigmento marrón, un poquito más claritos que sus hermanos negros. Estos son menores a 1 centímetro, van a estar dados por un color amarillento, van a ser suave y con frecuencia muy blandos, resquebradizos, se rompen al tacto. Bueno, van a estar dados sobre todo en pacientes que en la vesícula biliar o en los conductos están con una infección bacteriana. Hay un patógeno que está generando esto. O en su defecto, hay una obstrucción, una éstasis biliar. No dejamos pasar la bilis. Y al no dejar pasar esto, se sedimenta de la misma forma los otros componentes. Aquí la más común es la E. coli. A través de esta formación va a secretar la B-gluconilasa y esto va a generar esa excisión, esa incisión dentro de la bilirrubina, la va a separar y va a generar la separación de la conjugada de la no conjugada y esto va a generar estos cálculos marrones. En los países asiáticos, usualmente Corea, Japón y el sureste de Asia, Vietnam, Laos, donde más marcan estas patologías, son por infecciones parasitarias, Ascaris lumbricoides y Chloronitis sinensis son los más comunes. Esto ya por la presencia del parásito y esta éstesis biliar que puede estar secundaria. Y bueno, en nuestros países, en el occidente, igual que no es común, usualmente está dado por estenosis biliar. ¿Cuál es el cuadro obstructivo más común en estos casos? Una coledocolitiasis que está generando esta molestia en la parte superior. Ese es el triángulo que les comentaba, el triángulo que en 1966, si no recuerdo mal, ha sido dado por los estudios de Admiral y de Small. Y estos han marcado las tres formas, las tres estructuras más importantes del colesterol, la lecitina, como ven, están dados a través de porcentaje en moles, donde intentan marcar sobre esta estructura, donde se mantiene el contenido biliar en forma líquida. Al generar estos cambios, estas sobresaturaciones, donde hay más estructura de uno que del otro, empiezan a sobresaturarse. Al sobresaturarse, van a generar este líquido micelar y se va a empezar a precipitar en estos cristales que refieren esta solidificación, generando los cálculos que ya conocemos. Eso usualmente lo pueden ver en esta zona. Esta es la zona de meta estable de sobresaturación, donde ya van a empezar a formarse esta solidificación. Bueno, y ahora que ya hemos visto cómo se forman los cálculos, podemos ver a cómo la sintomatología de los cálculos. Aquí yo quiero, y a mí me ha parecido la forma más fácil de explicar esta patología, en tres patologías grandes: la colelitiasis, la colecistitis crónica litiásica y la colecistitis aguda litiásica, cada uno con sus especificaciones muy características y bueno, que va generando la otra patología. Empecemos con la colelitiasis sintomática. Como ya han visto, son esas molestias, esa presencia donde ya tengo la presencia del lito en mi vesícula y a través de la alimentación, usualmente con grasas, genera
cuadros de dolor por la misma movilización, y son la colelitiasis sintomática o el cólico biliar. Es este dolor postprandial en el hipocondrio derecho, en el cuadrante superior, y a veces puede llegar al epigastrio. Por eso se genera por el peristaltismo, y este va a generar esa movilización, donde la piedra no llega a enclavarse, pero genera molestias, genera ese dolor. Usualmente llega a pasar en 6 horas, usualmente con antiespasmódicos, y aunque la patología no se soluciona, llega a tener una remisión sintomática. A ella vamos a la segunda parte. Si no se trata, casi el 66% de los pacientes van a tener una inflamación crónica. Aquí donde las paredes ya están afectadas, porque esto pasa y vuelve a pasar y vuelve a pasar porque la alimentación no se mejora. Al tener cuadros de inflamación constante, ya tenemos estos datos de inflamación crónica, que no llega a ser infecciosa. Sin embargo, que ya empieza a, a generar cambios histológicos dentro de la mucosa. Esta mucosa, como la ven, puede ser normal o puede estar hipertrofiada, pero luego, posterior a muchos cuadros, llega a atrofiarse y tener epitelio sobresaliendo por tanta molestia, por tanta recuperación, reparación y volver a tener la afección dentro de la mucosa de la parte de la vesícula biliar, va a generar esta sobresalida de la capa muscular. Y aquí hay unos senos llamados de Ashov-Rokitansky, muy importantes, que van a ser característicos de esta afección de la colecistitis crónica litiásica por este cambio en el epitelio. Aquí los pueden ver, estos senos de Ashov-Rokitansky. Entonces, por el trauma que generamos en la vesícula al tener tanta inflamación y la recuperación que vaya generando estos espacios. Y bueno, también aquí también tenemos cambios en la vesícula normal, empieza a modificarse la estructura de lo que vamos a ver en un paciente joven sin nuestros cuadros, una vesícula sana, con estructura normal, donde se puede ver todas las paredes. Aquí ya se ve, ya se pueden evidenciar fibrosis transmular, a veces hay adherencias con el hígado, adherencias con intestinos incluso, que pueden generar otras patologías, y empieza a cambiar la anatomía de la vesícula. Bueno, ¿cuál es el cuadro clínico? Sobre todo que vamos a tener en estos cuadros, va a ser ese cólico biliar. Este cólico aún no llegamos a hacerlo mantenido, que eso es la colitis aguda, sino que en estos es periódico. Después de la comida pasa. Como veíamos, va a ser intenso en la primera media hora después de la comida. Ahí empieza a intensificarse, a generar mayor dolor, ese dolor en el hipocondrio derecho, muy marcado, dolor tipo cólico, que puede doler de unas 6 horas, unas 5 horas, lo marque Schwartz, pero que después de esto llega a pasar, llega a remitir. ¿Ok? Aquí acompañados están las náuseas, están los vómitos. Y lo que pueden ver en la imagen es la irradiación del dolor. Aquí lo pueden ver por frecuencias, donde el redolor puede ser, suele llegar. Ven que hay una sobre una frecuencia aumentada en hipocondrio derecho, que está aquí, y en epigastrio. Pero también hay una gran frecuencia que está dado en la zona lumbar derecha. Esto es omalgia, que es dado por la irritación que podemos tener en el diafragma, que está asociado mucho con la colecistitis crónica litiásica. Bueno, ya hemos hablado que esto puede estar asociado con náuseas y vómitos, pero lo importante de esto es que remite, que llega a pasar una vez que pase el tiempo y que le damos tratamiento analgésico. Hay que descartar en patologías atípicas la presencia de, perdón, de diagnósticos diferenciales. Aquí estamos con la enfermedad osteopéptica, la enfermedad de reflujo gastroesofágico, el herpes zóster, hernias de pared abdominal, enfermedad inflamatoria intestinal, divertículos, pancreatitis muy asociada con esto, enfermedad hepática, cálculos renales, dolor pleurítico y dolor cardíaco. Como pueden ver en la imagen, el dolor es en todo lado, puede estar en todas las regiones, por eso hay que poder diferenciarlo y entender muy bien cómo ha empezado la historia de la enfermedad. Ese antecedente de haber ingerido alimentos colecistoquinéticos es de gran importancia para poder hacer esa diferenciación de la clínica. Bueno, continuando, aquí ya entramos a la colecistitis aguda. Bueno, aquí hay dos formas. La primera, vamos por la normal. Cuando este dolor llega a pasar 24 horas sin aliviarse, ya hay que pensar en que ese cálculo que está generando la inflamación está impactado en el bacinete y no logra salir, se ha incrustado, se ha impactado en la bolsa de Harman. Esto ya llegamos a una colecistitis aguda. ¿Ok? Esto no permite la salida de la bilis de la vesícula hacia los conductos biliares. Aquí generan el dolor,
el signo de Murphy positivo, la inflamación en la pared, el edema de pared, todos los signos que han podido ver en la clasificación de Tokio, en los criterios de Tokio, que repasando lo que hemos visto, igual que el Schwartz no menciona, pero es muy importante que lo conozcan, es los factores locales, los factores sistémicos, los factores ecográficos. Aquí en factores locales van a ver el factor A, ¿no? De toda la parte de los criterios A, que es ese dolor en hipocondrio derecho, esa sensación de masa. En los criterios B, es esa leucocitosis, esa fiebre o esos factores de esos reactantes de fase aguda que están elevados por la inflamación. En factores C hemos visto los cambios ecográficos que igual respondimos en la anterior clase, el aumento del tamaño de la vesícula por esa obstrucción que no deja pasar nada, el aumento de las paredes, usualmente mayor a 4 milímetros, por la edematización, por la inflamación y la extravasación del líquido. También por la extravasación del líquido es la presencia de líquido perivesicular y el impactamiento, la presencia del lito en bacinete que no se mueve. ¿Okay? Eso nos va a marcar la colecistitis aguda. Ahora, hay otra formación muy característica, que es el impacto del cálculo sin colecistitis. Aquí no dejamos pasar nada adentro. En la foto les voy a poder explicar mejor. Aquí hay un cálculo y esta bilis, este lito no permite que el flujo de bilis vaya al interior de la vesícula. Sin embargo, como hemos repasado en la anterior clase, hemos visto que en esta parte del cuello hay células que secretan moco. Al secretar ese moco, esto se va llenando de una bilis blanca, una cerosa, un líquido bien blanquecino, casi transparente. Eso se llama hidrovesical o hidrops de vesícula biliar. Este líquido blanco igual puede generar la misma clínica de una colecitis aguda por la distensión vesicular y genera las mismas molestias. Como ven, es una continua secreción del moco y va a aumentar por la dilatación de la vesícula biliar y va a tener ese material mucoso color blanco claro. Esto va a llegar al edema de pared, la inflamación, la infección y la perforación. En estos dos casos, ¿no? Como se recomienda la colecistectomía temprana. ¿Qué quiere decir la colecistectomía temprana? Bueno, hace muchos años atrás, igual y un poco de historia, se prefería congelar el cuadro, enfriar el cuadro, que era bajar la inflamación y operar posterior a los 3 días, a los 5 días. Sin embargo, en estudios recientes ya se ve que esto no es tan satisfactorio, que con la nueva tecnología, la colectomía laparoscópica, se puede entrar en esas primeras 72 horas y tener resultados muy parecidos. Por eso ahora se indica la colecistectomía temprana, incluso en estos pacientes agudos o con hidrovesicular. Así se evita complicaciones posteriores. Bueno, aquí es lo que les decía, lo mismo que mencionaba, y como punto clave de Schwartz, marca que se ha demostrado que la colecistectomía laparoscópica es segura, es eficaz y se ha convertido en el tratamiento de elección. Esto, por favor, en algunos exámenes de residencia preguntan esto, ¿cuál es el tratamiento adecuado para esto? Siempre es colecistectomía laparoscópica temprana para los cálculos biliares sintomáticos. Bueno, el conocimiento de las diversas anomalías anatómicas del conducto de la arteria cística es fundamental para guiar la disección de las estructuras y evitar lesiones del conducto biliar común durante la colecistectomía. Lo mismo que les mencioné en la anterior clase, ¿no? Hay que saber esas alteraciones probables para saber si vemos algo parecido. Es como, por aquí viene, entonces mejor moveré mi, mi pinza por aquí, llevaré esto por aquí, desperitonizaré por aquí, que te va a guiar mucho. Bueno, ¿cómo hago el diagnóstico? ¿Cómo hago el diagnóstico de cualquiera de estas patologías? Vamos a ver ¿ya? Las tres. La colelitiasis principalmente es ecográfico, es incidental. O sea que vamos a tener una ecografía abdominal donde hay la presencia de esos cálculos. En la colicitis crónica litiásica, igual es ecográfico. Tenemos la sensación y por eso lo mandamos a ecografía, donde hay la presencia de esos litos sin los datos de agudización, sin esa presencia de edema en la pared, sin impactación del lito, bueno, todo lo que hemos hablado. Y en una aguda, ya presencia de esos criterios. Bueno, eso creo que no hay mucha diferencia. También se puede evidenciar en la ecografía abdominal la presencia de lodo, colesterolosis, que eso ahorita les explico, y adenomiomatosis, que pueden generar síntomas biliares muy parecidos a los de la vesícula biliar inflamada. ¿Qué es la colesterolosis? Bueno, es la presencia de esos macrófagos que se acumulan en la lámina propia. Estos macrófagos van a ir alimentándose, van a ir haciendo una digestión del colesterol. Y al no tener una liberación adecuada, empiezan a formar estas estructuras, como pueden ver en la imagen. Estos punteados que son colesterol con células macrófagas, células, perdón,
Y esto también se llama la vesícula biliar en fresa. Esta visión tachoneada como la cara superficial de una fresa. De ahí viene el nombre. ¿Ok? Bueno. Y bueno, la adenomiamatosis es esta colecitis granular proliferativa. Es por haces del músculo liso hipertróficos, como pueden ver en las imágenes, que van a generar crecimiento hacia abajo, hacia las mucosidades, que van a generar una invaginación en el espacio y aquí se va a poder concentrar otras sustancias, que es lo que nos va a generar esa afección, que usualmente se secreta moco y esto se puede llegar a sobreinfectar. Entonces, por una diferenciación básica, aquí pueden ver que en la vesícula biliar en fresa se crece hacia afuera y en la adenomiamatosis se crece hacia adentro. Es lo que se puede ver en la ecografía. Bueno, continuando, ¿cuál es el tratamiento? Igual, hace mucho tiempo atrás se buscaba otro tipo de tratamiento clínico, tratamiento higienodietético. Se ha visto que estos tratamientos no son adecuados, bajar la grasa, el ácido urodesoxicólico, son concomitantes, nos pueden ayudar, pero no van a solucionar el problema y bueno, no han tenido resultados adecuados. Por eso se llega a la colestectomía quirúrgica, la principal, la primera que ha empezado, la abierta. Esta ha empezado a tener resultados adecuados. Usualmente hay remisión de los síntomas, incluso con el procedimiento quirúrgico. Y ya desde el 87, 1987, por cirujanos franceses, ya las primeras colestectomías han ido avanzando tanto que ahora ya hay la cirugía sin huella, no sé si alguno ha podido ver, donde ya no se nota la incisión, ya no se puede ver y es a través de un unipuerto usualmente, o puertos magnéticos. Bueno, estoy divagando un poquito, eso ya son cosas que están fuera, muy interesantes, podemos charlarles en otra ocasión de los avances en la cirugía laparoscópica. Y bueno, esta colestomía actual, la adecuada, es una colestomía laparoscópica, que vamos a hablar un poquito más adelante, cómo se realiza. Eh, bueno, en pacientes diabéticos, aquí el Schwarz nos recomienda realizar la cirugía pronto por el riesgo de desarrollo de colecitis aguda grave. También en mujeres embarazadas se puede realizar el tratamiento quirúrgico. Se recomienda hacerlo en el segundo trimestre del embarazo, pero bueno, en caso de extrema urgencia, tiene que medir eh, tiene que ver si es que justifica el beneficio contra el riesgo, ¿verdad? También en pacientes que tienen poblaciones con posible desarrollo de CA, de vesícula biliar, se tiene que realizar. Ahí es donde entramos nosotros, que por la parte aymara, por la parte ancestral, todos nuestros genes que tenemos mayor predisponibilidad a generar esto. O sea, también está en la parte chilena por las raíces mapuches, en la parte peruana, igual todo lo que compartimos, y ecuatoriana, donde tenemos mayor riesgo a generar este, esta afección de vesícula biliar. Bueno, viendo un poquito más. Espero que mañana esté mejor, van a disculpar de verdad. Yendo otra vez a la parte de la colicitis aguda, esta se asocia mucho con la presencia de infecciones. Al tener una éstasis biliar, por el cálculo, como lo pueden ver aquí, hay una sobreproliferación de bacterias y todo esto va a generar mayor inflamación. Podemos llegar a tumores, pero son muy raros, como ven aquí, hasta el 1%. Y en casos graves de esta afección, por esta presión intraluminal que pueden ver en la imagen aquí, que va descendiendo la vesícula, va a generar edema de la pared, puede generar un proceso inflamatorio. Esto puede generar compresión en los vasos, en toda la irrigación de la pared, que nos va a llegar a una isquemia. Si hay sitios de isquemia, va a haber sitios de necrosis eventualmente. Si hay necrosis, puede llegar a perforarse, que es uno de los riesgos más grandes, una de las complicaciones más mortales de la afección de vesícula biliar. Como veíamos, en colecitis aguda, este es el cálculo y este cálculo se impacta, no se desplaza, porque desplazarse y la inflamación baja, ya estamos hablando de una colecitis crónica litiásica. Sin embargo, este cálculo se impacta y se queda aquí y hay una mayor sobredistensión, ¿no ven? Bueno, en 15 al 30% llegamos a tener esa contaminación bacteriana. Hay unas colecistitis donde no necesitan
Cálculos, estas son agudas, tienen una decisión muy marcada. Hay dos entes muy notorios. Aquí pueden ver una, la colecistitis enfisematosa. Este es usual por afecciones de patógenos, de bacterias que llegan a la vía vesicular, y es el Clostridium perfringens, que por metabolismo de esta bacteria empieza a generar aire, y este aire va a generar esa distensión de la vesícula biliar. Otra de los entes que genera esto es la colecistitis acalculosa. Esta está dada por una deshidratación acalculosa. Esta es dada por una deshidratación generalizada en el paciente y es mucho más usual en pacientes en unidades de terapia intensiva o en pacientes con patologías de larga data. Y bueno, por la deshidratación empiezan a generar esa distensión de la vesícula biliar. La vesícula se queda y todo lo demás crece. Bueno, ¿qué clínica vamos a tener dentro de la colecitis aguda litiásica? La mayoría de los pacientes ya han tenido cuadros clínicos previos, han tenido cólicos biliares o ya han sido diagnosticados de una colicitis crónica, ya han tenido esta sensación dolorosa en su historial, antes, en su pasado. Solo que esta vez el cólico biliar, como les decía, no remite, mantiene después de esas 6 horas. Hay aumento de la fiebre, hay aumento de la anorexia, de la náusea, del vómito, hay astenia, el paciente está con un mal estado general. Aquí hay el signo de Murphy, que esto es muy importante. Por favor, muchos de los doctores que llego a tratar piensan que el signo de Murphy es la sensación dolorosa en mi hipocondrio derecho. No es tal. El signo de Murphy, el adecuado, el normal, el correcto, es la detención de la inspiración forzada con la palpación profunda en el espacio, en el punto cístico, en el espacio subcotal, justo a 2 cervezas de dedo por abajo del hipocondrio derecho de la región costal. Entonces yo le hago la palpación en el punto cístico, le digo, señor, meta aire. Si el señor inicia la inspiración y lo corta instantáneamente porque no puede, porque le duele, eso es el signo de Murphy positivo. Y bueno, este es el característico de una colecitis aguda. También podemos tener leucocitosis. Aquí, por favor, hay que verlo de leve a moderada. Si ya tenemos datos muy elevados, 18,000, 20,000, estamos pensando en otra patología que se llama colangitis, que lo vamos a ver en un momento más. Aquí la química sérica puede ser normal. Usualmente los que están alterados puede ser la fosfatasa alcalina, la ST, la LT, pero no en gran cantidad. La bilirrubina en una colecitis aguda suele no estar elevada. Puede ser indicador de otras patologías, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Bueno, la ictericia marcada es más característica de patologías obstructivas de conductos biliares. Aquí puede ser tanto en conducto biliar común, colédoco, como nosotros lo conocemos, o ya un síndrome que está obstruyendo. El más común es el síndrome Mirici, que tiene una clasificación de 4 grados, dependiendo cómo está. Si suele, lo que estamos viendo aquí, una impactación dentro de, pues, el cálculo está en el cístico. Este cálculo, por su mismo movimiento, genera una impactación en la vía biliar común. Esto ya se queda grado 1. Si hay una fístula coledociana, de 1 tercio y es grado 2. Si es de 2 tercios, grado 3. Y si es de 3 tercios, grado 4. Es muy importante que valoren en el síndrome de Mirici si estamos frente a esto, porque esto va a necesitar otro tipo de resolución, solamente una exploración de vías biliares para generar la liberación de este cálculo. Y bueno, también en estos pacientes hay que ver los diagnósticos diferenciales. Aquí todas las afecciones abdominales usualmente están relacionadas por todo lo que hemos visto los dolores. La más importante de diferenciar es la pancreatitis, que puede ser muy confundida con esta patología por la similitud en la fisiopatología. También entre la enfermedad ulceropéptica, la peripatitis, el síndrome de Fish-Curtis, la isquemia miocárdica, la neumonía, la pleuritis, la herpes zóster, como he visto, una infinidad de patologías por todo lo que puede llegar a doler, lo que hemos visto en la anterior diapositiva. Y bueno, ¿cuál es el diagnóstico de la colecitis aguda litiásica? Usualmente es ecográfico. Aquí tiene una sensibilidad muy marcada, casi del 90%. Permite evidenciar los cálculos de forma muy evidente, pero también nos va a dar otros síntomas, otros signos. Aquí vamos a ver lo que les comentaba, los 4 del criterio de Tokio. El engrosamiento de la pared es 1, el líquido pericolicístico, la presencia del cálculo impactado en bacinete, y el edema de pared, ya hemos visto el edema de pared, la presencia me está faltando, el agranamiento de la vesícula, más de 8 centímetros de largo y más de 4 centímetros de ancho. ¿Ok? También hay un signo que lo marcan los imaginólogos, perdón, que es el signo de Murphy ecográfico, que es esa, a la palpación del transductor en el hipocondrio derecho, genera esa irritación peritoneal, ese dolor, ¿ok? Y eso ya estamos, sensibilidad focal sobre la vesícula.
Aquí también las giras suelen ser muy útiles para las prestaciones atípicas. ¿Cómo nos vamos a guiar en esto? No va a poder ingresar. Como hay un cálculo que está obstruyendo la viabilidad del conducto cístico, todo el contraste que metemos a través de la gira, de la enterografía, no va a poder tener ese ingreso a la vesícula. Y ahí vamos a ver que la vesícula está obviada, signo de una colecitis aguda litiásica. ¿Cuál es el tratamiento en estos pacientes? Usualmente hay que restituir, hay que restablecerlos con líquidos endovenosos, usualmente presentan inflamación, deshidratación, o sea que hay que mantenerlos bien hidratados, antibióticos se suelen iniciar, de amplio espectro, aquí cefalosporinas, nos pueden llegar a ser útiles porque vamos a sacar la vesícula, ya no va a haber la posibilidad de generar más cálculos, y anaerobios igual. Bueno, tratamiento para anaerobios. Hay que dar una buena analgesia porque duele de forma muy marcada. Y otra vez, la colecistectomía es el tratamiento definitivo. Esa colecistectomía temprana es lo más adecuado. Colecistectomía laparoscópica. ¿Okay? Ahora, como les comenzaba, hace mucho tiempo atrás se hacía abierta, se sigue manteniendo. Yo les recomiendo que en todos sus pacientes que tengan esto, siempre hay que darles la posibilidad de que puede llegar a ser una convencional, porque la tasa de conversión no es tan reducida, sigue siendo un poco menor al 5%, o sea que algunos pacientes van a tener que ser abiertas por diferentes cosas, ya sea por la presencia de adherencias que no se puede resolver, la presencia de vesículas, de alteraciones, de atrofias. Han visto en las vesículas intrahepáticas, las vesículas en el mesenterio, donde no se pueden realizar de forma adecuada, presencia de malformaciones genéticas, que usualmente son los que más nos afectan en esto. Ahora, también hay la posibilidad de que tengamos que ingresar directamente con una colestectomía abierta. Estos pacientes son los que tienen sobre todo una peritonitis generalizada, donde la visión laparoscópica no va a ser la vía principal, la vía adecuada. También pueden tener adherencias hepatovesiculares muy marcadas. Aquí hay otras clasificaciones, se llaman Parkland, donde recomiendan visiones, ingresos de otras formas, usualmente colestomía abierta. Y bueno, en pacientes en los que están en malas condiciones, no están adecuados, hemodinámicamente inestables, con un shock séptico marcado, no se recomienda la colestomía temprana, sino se recomienda una visión de antibióticos y posterior a la colestomía, posterior una presencia de un drenaje en vesícula biliar. Esto puede ser transhepático o puede ser por vía endoscópica. Y eso se puede dejar 4 o 5 semanas para liberar esa distensión abdominal, esta distensión vesicular, para liberar todo el contenido, usualmente purulento o hidrops, y generar ese paso para que eventualmente, cuando el paciente esté en mejores condiciones, se pueda operar. Esta es la cirugía electiva, 6 a 8 semanas posteriores. Igual vamos a poder ver esto en las siguientes diapositivas. Bueno, aquí les decía otra patología. Cuando no llegamos a tener la salida del hito, cuando llegamos en realidad a tener la salida del hito y esta nos llega a afectar la vía biliar común, el colédoco, aquí tenemos la presencia de una coledocolitiasis. Como lo marca muy bien, ay, sigo rayando, como lo marca muy bien la diapositiva, el texto, el libro de Schwartz, ahí está estos cálculos en conductos biliares. Pueden ser pequeños o grandes, usualmente llegan a ser pequeños, simples o múltiples, llegan a ser en una frecuencia del 6 al 12% de los pacientes que tienen esta colelitiasis. Aumenta mucho más con la edad, mayores de 60 años tienen mayor factor de riesgo. Y aquí podemos ver dos tipos primarios, con lo que dice Schwartz, cálculos secundarios y cálculos primarios. Los cálculos secundarios son los que migran, los que viajan, los que pueden ver en la imagen. En esa imagen tenemos múltiples cálculos en la vesícula biliar y estos, por algún motivo, usualmente peristáltico, migran y se quedan en la vía biliar principal. Y ahí empiezan a generar la clínica. ¿Qué vamos a tener? Bueno, van a ser generalmente de colesterol estos cálculos, porque son los sacados de la vesícula biliar. Ahora hay cálculos primarios, mucho más usuales en poblaciones asiáticas, en todo lo que hemos hablado de la colecitomía por pigmentos, la colecitis por pigmentos. Y estos van a ser los cálculos que se forman directamente en la vía biliar principal. Estos no han sido migrados, sino que se han formado en este segmento por alteraciones y sedimentación en la vía biliar principal. Usualmente son de pigmentos y llegan a ser marrones los más comunes. Y bueno, esta éstasis, usualmente, por no generar espacio, puede generarse por otros motivos. Usualmente éstasis biliar, por algún cálculo previo o alguna obstrucción previa, aquí tumores papilares, tumores que comprimen la vía biliar, pueden generar el motivo que se esté quedando los cálculos adentro. ¿Cuál va a ser la clínica marcada de la coledocolitiasis? Bueno, aquí sí va a ser
ictericia. La ictericia es lo principal que vamos a poder ver. Lo primero que llega el paciente, te llega diciendo, doctor, me estoy poniendo amarillo. ¿Por qué me estoy poniendo amarillo? Y esto es porque la vía biliar principal está afectada, no hay cómo pasar, está obstructivo. Y esto llega a ser, eh, llega a pasar a la sangre y bueno, esa sangre hace la coloración amarilla. También puede generar dolor muy típico al dolor alcohólico biliar. Igual a ser hipocondrio derecho, va a estar con esas sensaciones de dolor cólico, puede generar náuseas, puede generar vómito y puede generar lomalgia, que también hemos hablado. Ahora, usualmente estos pacientes no llegan adecuadamente, no llegan en tiempos adecuados. Y aquí ya llegamos a las complicaciones, a la colangitis y a la pancreatitis por esta migración. La colangitis y a la infección de estos segmentos. Otros síntomas asociados, lo que pueden ver en la imagen, esto se llama coluria. Estos son segmentos de orina, donde se pueden ver que hay una mayor formación, porque al ser filtrado de la sangre y la sangre tiene mayor presencia de bilirrubina, va a salir mayores metabolitos por esto y va a generar mayor coloración. También la colia va a ser marcada, la coloración plomácea, bueno, en realidad la falta de coloración de las heces, que va a generar esas heces blanquecinas o plomáceas, también refiere el paciente. ¿Cuál es el diagnóstico de la coledocolitiasis? ¿Cómo se realiza? Se hace usualmente a través de una ecografía. La ecografía te puede guiar en la vía biliar común, el colédoco proximal, la parte supraabdominal. Y bueno, aquí se puede ver un conducto biliar dilatado, usualmente mayor a 8 milímetros, donde puede haber la presencia de cálculos biliares. Esto asociado a la ictericia y al dolor en el hipocondrio derecho, te da el diagnóstico de coledocolitiasis. Bueno, en la resonancia magnética igual te puede ver sobre todo los detalles anatómicos, es de gran ayuda para la coledocolitiasis por la sensibilidad que tiene y te puede guiar mucho. El RCP también es de gran ayuda, aunque no tiene la misma visión anatómica de los detalles, es terapéutica, o sea que fuera de visualizar el hito, podemos hacer una papilotomía y liberarlo a través de esta papilotomía o también llamada esfinterotomía, extracción, ¿verdad? Bueno, la tomografía de Propet igual está dado con contraindicaciones en pacientes que no tienen endoscopía o, perdón, que no se puede hacer estudios endoscópicos o estudios quirúrgicos. Esto nos pueden ayudar también en el diagnóstico. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento usual es esa eliminación de ese cálculo, ya sea primario o secundario, hay que liberarlo, hay que sacarlo de aquí. ¿Cómo se saca? En primera instancia se puede hacer a través del RCP, de una pantografía retrógrada. Eso también hay que asociarlo a una cirugía posterior, ya que hemos sacado el hito que está en la vía biliar, se tiene que programar una colestomía laparoscópica para sacar la vesícula, para que no vuelvan a migrar los hitos. En caso de que no se pueda hacer un RCP por diferentes motivos, que vamos a ver un poquito más adelante, se puede hacer una cirugía, una exploración de vías biliares. Estas son cirugías usualmente abiertas, aunque pueden ser laparoscópicas, donde hay que entrar a la vía biliar principal, ya sea por la visión cística, se mete una sonda a través del cístico para llegar a la vía biliar principal, o se hace lo que pueden ver en la imagen, una coledocotomía. Aquí está. Una incisión en el colédoco. Aquí se puede extraer el cálculo y se puede hacer la exploración de las vías, usualmente con pinzas Randall, tanto a proximal como a distal. Bueno, estas exploraciones abiertas también se puede hacer una reparación. Hay dos tipos de reparaciones. Si la vía biliar está engrosada, está demasiado eh, dilatada, se puede hacer reparación primaria, que esto quiere decir una sutura, una coledocorrafia en el mismo segmento, o si la vía biliar es delgada, se puede hacer una reparación sobre una sonda en T. Se utiliza esta sonda, que la han debido conocer, se llama sonda en T, en forma de tutor. Se le introduce en la vía biliar, justo la cabeza, esto se corta igual, se lo introduce, se destecha, se lo introduce y esto genera una derivación para que aquí se pueda cicatrizar de forma adecuada, la bilis logre pasar y tenga una derivación para no generar tanta presión en los puntos de sutura. Preparación sobre sonda en T. Perdón. También hay cálculos demasiado grandes o demasiado impactados que están adosados a la pared y se tiene que hacer retiro por otras vías. Aquí hay una que es una esfinterotomía transduodenal. Esto se hace a través de la segunda porción del duodeno. Aquí estamos en nuestra C, en nuestro codo. Aquí está la papila. Esto se hace una sección. Primero se ingresa y luego se abre la papila, se abre la ampolla de váter. Esto a horas 11 para evitar la afección al conducto pancreático. Muy bonita la cirugía y se abre, o sea, se abre, se dilata la papila, el esfínter y por aquí pueden salir los cálculos. Muy, muy interesante. En caso de que esto tampoco resulte o no sea candidato, se puede hacer una derivación, la más común de escuchar, la Jeder-Rux, que es una conexión entre el intestino y la vía biliar.
y la vía hepática común directamente. Que yo creo que en unas imágenes más vamos a poder revisarlo a mayor detalle. Estas son, bueno, son cirugías anastomóticas, se unen dos estructuras, o sea que tienen mucho más riesgo de poder generar complicaciones. Bueno, y también hay dos términos que es muy importante que los conozcan. En caso de tener una cirugía donde no se ha podido retirar el hito, ya sea por el tamaño o porque está demasiado adosado a la pared, esos también se llaman cálculos retenidos. Estos cálculos retenidos puede necesitar otra intervención, usualmente otro RCP, para liberarlos una vez que pase la inflamación. Estos posteriormente, cuando ya se diagnostican meses o años después, llegan a ser llamados cálculos recurrentes en la misma formación. Y como les decía, se extrae mejor por vía endoscópica. Un LSP igual se puede extraer por la sonda en T si se mantiene instalada, o pues se fragmenta o se lava y se pueden sacar pedazos del cálculo. ¿Ok? Y luego igual se puede hacer por una visión percutánea, tomográfica, y esto es para liberar el cálculo, para generar una liberación de ese segmento. Tienen que volver a hacer una cirugía de exploración de vías biliares en último recurso, donde todo lo demás nos ha fallado. Ahora sí, una patología muy mortal, muy complicada, donde muchos pacientes ya llegan en condiciones paupérrimas, donde sí hay que atender formas, hay que atenderlos rápidamente y efectivamente. Esta es dada por los cálculos coledocianos, se obstruye la vía biliar y hay una proliferación bacteriana. Estas infecciones bacterianas, usualmente la E. coli, van a estar contaminando toda la vía biliar, usualmente a posterior, y van a generar esta afección, esta colangitis. Como les decía, el organismo más cultivado, más general en estos casos es E. coli. Pueden estar Klebsiella pneumoniae, Streptococcus fecalis, Enterobacter, Bacteroides fragilis, igual pueden estar relacionados. Okay. También puede haber otras estructuras, otras patologías que nos pueden dar colangitis. La colangitis esclerosante primaria, donde la vía biliar se empieza a cerrar por diferentes motivos. La estenosis benigna o maligna, ya sea por presencia de pólipos o malignas por presencia de tumores, parásitos, aquí el ascaris, histolítica nos puede afectar mucho en estos segmentos, las instrumentaciones inadecuadas y iatrogenias, usualmente cuando se generan RCPs, endoprótesis permanentes, anastomosis parciales y obstruidas, y esto nos puede generar un gran daño. Bueno, ¿cómo nos vamos a dar clínicamente? Aquí hay dos máximas grandes, aunque no están dado en todos los pacientes. Hay la triada de Charcot y la pentada de Reynolds, ¿verdad? Aquí les voy a poner mejor tres. La triada de Charcot es ese dolor epigástrico en cuadrante derecho, en cuadrante superior derecho, la ictericia y la fiebre. Si tienen estos tres síntomas, hay que tener cuidado de que estemos frente a una triada de Charcot, que se hace en el 63% de los pacientes. En pacientes un poquito más complicados, se llegan con otras dos cosas, con síndromes de choque, usualmente inestabilidad hemodinámica, hipotensión, taquicardias, síntomas de choque y alteraciones en el estado mental, alteraciones en la escala de Glasgow, todo lo que ya conocen. Y esto se llama pentada de Reynolds. En ambos hay que tener mucho cuidado porque esos pacientes ya están entrando a complicaciones muy mortales. ¿Ok? Estos pacientes son mucho más comunes, ser ancianos, también femeninos. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico igual va a ser dado por la elevación de la bilirrubina, va a haber por la leucocitosis. Leucocitosis ya hemos visto que marcadas, usualmente mayores a 18 o 20.000 de blancos. La hiperbilirubinemia muy marcada porque es una obstrucción. Elevación de la fosfatasa alcalina, igual a las transaminasas. La ecografía nos va a ser muy útil porque vamos a ver la presencia del cálculo aumentado con la ictericia y la clínica. Vamos a estar con diagnóstico de colangitis. También la tomografía y la resonancia magnética nos va a poder dar la visión si hay otras masas que están generando esta obstrucción y esta es secundaria a la infección. Y bueno, el diagnóstico como marca siempre va a ser inicialmente clínico, ¿ok? Sobre todo clínico. ¿Cuál va a ser el tratamiento? El tratamiento, ni bien te llega el paciente, hay que tratarlo con antibióticos de amplio espectro, usualmente entéricos anaerobios, quiere decir cefalosporinas, o incluso algo más fuerte, y IPNEM es lo que usamos comúnmente, y anaerobios metronidazol, que nos es de gran ayuda. La reanimación con líquidos y descomprimir la vía biliar rápidamente. ¿Qué quiere decir eso? Un RCP. Un RCP, lo que ven en la imagen, que va a generar esa liberación de pus de la vía biliar. Y bueno, una vez que salga el pus, ya tenemos una mejoría sintomática del paciente. Si no hubiera la posibilidad de hacerlo por RCP, se puede hacer por drenaje quirúrgico, ya sea guiado por tomografía o guiado por ecografía. Como les digo, estos pacientes generan un rápido deterioro, así que hay que atenderlos
rápidamente. Una vez que pase toda la patología de la colangitis, se recomienda hacer una colectomía para evitar otros cálculos posteriores, usualmente a las 6 semanas posteriores a la resolución del cuadro. Otra patología importante es la patología pancreática, aunque vamos a tocar un poquito más a detalle esto mañana. Hay que ver la pancreatitis por cálculos biliares. Yendo a grueso modo, a gruesos detalles, estos cálculos que viajan pueden no quedarse en la vía biliar principal, en la vía biliar común, y llegar a la confluencia del conducto de Santorini con el conducto hepático. Esto va a generar un reflujo. Aquí el líquido pancreático, todas las enzimas pancreáticas no van a tener de dónde salir y van a generar un aumento de la presión luminal de la glándula, y esta misma glándula va a generar esa autodigestión a través de la lipasa, la milasa y la tripsinasa, ¿no? Bueno, es básicamente la fisiopatología, pero mañana lo vamos a tocar más a detalle. ¿Qué se hace en estos pacientes? Se lo trata como pancreatitis. ¿Cuál es el tratamiento inicial? Se descansa el intestino. NPO, nilperos, nada por la boca. Hidratación endovenosa, hidratación con grandes cantidades de volumen. Control del dolor, porque este dolor es muy marcado. Usualmente aquí se utilizan hasta opioides, evitando los opioides que te afectan al esfínter de Oddi. Los antibióticos no se recomiendan de rutina de inicio, pero bueno, eventualmente podemos llegar a necesitarlos si hay complicaciones. Y si la pancreatitis va a remitir, se hace una colecistectomía para evitar que otro cálculo viaje con una colangiografía intraoperatoria que hemos visto. Si no hay cálculos, si los cálculos son obstructivos y la pancreatitis sigue siendo grave, se maneja a través de una endoscopía retrógrada colangiopancreática. Otra patología muy marcada es cuando hay una comunicación, una fístula entre el intestino, aquí ya ven el duodeno, y la parte biliar. Esto se llama el síndrome de Bubaret. Te explico la fisiopatología. Al tener un cálculo que va erosionando la mucosa y la mucosa, puede llegar a tener una adherencia eventual con el tracto intestinal, solamente el duodeno. Y si seguimos con esa erosión, puede llegar a afectar la parte del intestino, la serosa, la mucosa, todo lo que ya conocemos, y genera una comunicación. Y ese cálculo puede migrar a la vía digestiva. Aquí, si este cálculo se impacta en el píloro, en este segmento, y no deja un vaciamiento gástrico adecuado, ya se llama síndrome de Bubaret. Es una fístula vesículo-pilórica, o vesículo oncolédoco-entérica también se llama, por la visión, dependiendo de dónde sale, que ya nos genera otras afecciones. Esos tratamientos usualmente se van a realizar a través de forma quirúrgica. Aquí se hace una enterotomía, se saca el cálculo y se puede hacer la liberación de la vesícula. Usualmente se hace una incisión, se retira el cálculo, como pueden ver en la imagen, se hace una raje primaria o una anastomosis si el segmento es muy grande, y luego se saca la vesícula biliar. La vesícula biliar, ¿ya? No la parte de la hepático común, solo la vesícula biliar para que no genere estos casos otra vez. También como último, una patología que nos marca el Schwartz, habla de la colangiopatitis, también llamada colangitis piógena recurrente. Esto es mucho más común en pacientes provenientes del oriente del mundo, ya, no del oriente del país, sino de los países orientales. Afecta tanto varones y mujeres, usualmente entre los 30 y 40 años. Esto está dado por parásitos biliares, ya sabemos que el Ascaris es muy marcado, el Clonorichis sensiensis también es muy marcado, y vamos a tener clínica de dolor en cuadrante superior derecho, epigastrio, fiebre, ictericia, muy parecidos a las demás patologías. En la ecografía vamos a ver la diferencia. Aquí vamos a poner estos cálculos dentro del árbol biliar. Estos cálculos van a estar presentes dentro de las vías intrahepáticas y va a generar neumobilia y abscesos hepáticos accesorios. Puede generar también estenosis en algunos casos. La vesícula puede o no puede tener cálculos, sin embargo es raro que los tenga. Y se puede hacer un tratamiento a través de RCP. El RCP va a generar una descompresión y va a generar a través de las presiones que salgan por la vía distal. Y bueno, el objetivo a largo plazo es extraer estos cálculos. En caso de no se puede hacer, hay que hacer una hepatoyeyunostomía o hay que hacer una resección de segmentos afectados donde se pueden ver los cálculos dentro del hígado. Aquí esta patología sí tiene residuos muy frecuentes y el pronóstico no es muy favorable. Voy a hidratar un poquito porque estoy muy enojado y vamos a la última parte de esta clase, los procedimientos intervenciones para estas enfermedades. Aquí vamos a tocar los mismos temas que hemos tocado. La primera, esos drenajes percutáneos transhepáticos. Estos drenajes
percutáneos transhepáticos se utilizan de gran forma, usualmente aquí en nuestros vecinos, en los países vecinos. Estudios argentinos del hospital italiano dados por Pecolg, bueno, uno de los cirujanos que más reconocido en esos, marca que esta es la vía adecuada para todos los tratamientos en pacientes donde no van a resistir la cirugía, donde por algún motivo está contraindicada tanto la cirugía abierta como la paroscópica. ¿En qué va a consistir? Es un procedimiento usualmente con guía ecográfica o tomográfica, donde se hace una punción a través de esta guía y se deja un drenaje en vesícula biliar por vía transhepática para evitar la fuga biliar al abdomen, al peritoneo, para generar una peritonitis. O sea que se mete el catéter, se lo instala de esta forma y se drena todo el contenido de la vesícula, ya sea pus, ya sea hidrops, ya sea todo el contenido biliar que está generando esa distensión. Esto se deja de aproximadamente 6 a 8 semanas hasta que la clínica baje y el paciente se restituya, ya sea con antibióticos, con hidratación y esté en mejores condiciones para realizar el tratamiento quirúrgico. Algo muy importante, y lo voy a volver a remarcar, es que esto tiene que ser a través del hígado para evitar esa fuga biliar y una posible peritonitis biliar. Otros tratamientos igual son las visiones endoscópicas. Aquí el más común es el RCP, que es ya hemos visto en otras clases, que es la endoscopía por vía alta. Llegamos a la segunda porción del duodeno. Ahí se canaliza a través de una papilotomía y puede llegar a liberar el espacio para que salgan los litos o salga el contenido. En pacientes que están con alguna derivación es un poco más difícil de hacerlo. Sin embargo, con vía ecográfica se puede realizar a través de la hepatoyeyunostomía. Se encuentra el segmento donde está siendo unido y ahí se hace la canalización para llegar a los conductos biliares. De difícil acceso, eso sí. Eso hay que tener cuidado con las posibles complicaciones. La más común, una pancreatitis, porque generar una laceración aquí en el esfínter podemos generar una inflamación. Esta inflamación puede generar una estenosis en el conducto común y este conducto común puede generar un reflujo retrógrado en la vía pancreática, generar una pancreatitis secundaria, una RCP. También otras afecciones son la perforación de duodeno y también el mal uso del equipo. Ha habido formas donde la canastilla de Dormia, que es lo que se utiliza para hacer el barrido de los cálculos, se rompe dentro de la vía biliar y bueno, eso es una indicación de cirugía inmediata. O sea que esas son complicaciones probables en estos casos. Ahora sí, hablando de los temas que nos gustan, la parte quirúrgica. Aquí hemos visto la colecistectomía, que es la visión, lo indicado. Bueno, como ya hablábamos, la colecistectomía abierta ha sido desde 1800, como ven, 1882, y la colecistectomía laparoscópica está dada desde 1987, o sea que son de largo tiempo, ya son muy conocidas. Hoy en día, lo que me mencionaba, este es el tratamiento de elección para todos los pacientes con cálculos biliares y complicaciones secundarias de enfermedad de cálculo biliar. Hay algunas contraindicaciones, son pocas, pero hay. Usualmente son inestabilidad hemodinámica, coagulopatía no controlada, franca peritonitis que va a afectar esos segmentos, EPOC, insuficiencia cardíaca que no nos van a permitir hacer la insuflación de CO2. Y bueno, esas son las pequeñas contraindicaciones que no van a soportar lo que define aquí las diapositivas. El aumento de presión intraabdominal del neumoperitoneo que se requiere para la distensión. Y bueno, también hay complicaciones relativas que, bueno, ya no están poco a poco en desuso, dada la facilidad y eh, la gran práctica que se tiene en los centros donde se hace esto comúnmente, la colecitis aguda, la gangrena, el empiema, las fístulas biliares, la obesidad, el embarazo, derivaciones ventriculoperitoneales, cirrosis, procedimientos abdominales, donde aquí hay que ver el, el riesgo-beneficio para ver si se puede hacer. Como hemos hablado de la tasa de conversión, sigue siendo probable y tiene una tasa de mortalidad muy baja. ¿Qué se hace? Bueno, aquí como les decía en primera clase, mi intención no es darle una clase de la técnica quirúrgica, eso es para los que ya hagan cirugía en la siguiente fase de su formación, pero para darles un pantallazo, lo primero que se hace es, se instala los puertos laparoscópicos. Hay dos formas de instalarlos, dependiendo de dónde se para el cirujano. Se puede hacer por vía americana, que es la que nos guía el libro, el libro es americano, y la vía francesa. La vía americana, el cirujano se va a parar del lado izquierdo, con una visión directa a la pantalla que se va a poner aquí. Y aquí está el cirujano. La vía francesa es al medio de las piernas, que va a poner mi cirujanito. Aquí se instalan los trócares, dependiendo a la comodidad de cada cirujano. Se puede hacer desde 3 trócares, 4 trócares, que son los convencionales,
o ya se puede hacer lo actual, que es unitrócar. Solo se hace un trocar y después, bueno, se puede hacer todo a través de eso. Se empieza a liberar, a visualizar las estructuras, como lo pueden ver en esta imagen, llegando a la visión crítica de Strasberg, que es lo que tenemos que llegar. Aquí, ¿qué es lo que nos importa? Tener una visión correcta de la arteria cística, como la ven aquí, de la arteria cística y del conducto cístico. Si tenemos este triángulo que se forma con la vesícula, ya tenemos la visión crítica de Strasberg. Esta visión crítica es la que necesitamos para separar esas estructuras y poder clapearlas de forma adecuada y poder controlar tanto sangrados como fugas biliares para que no pueda ser. Posterior a eso, se puede, perdón, se puede hacer la sección, como lo pueden ver en esta imagen. Ya una vez que están clipeadas, bueno, comunicando con eso, continuando con eso para ir un poco. Después de eso se puede hacer la desperitonalización. Se puede hacer desperitorización de forma de cuello a fondo o retrógrada o de fondo a cuello, dependiendo de las comodidades del cirujano y cómo está el paciente en esa situación. Haciendo la exéresis total y esta vesícula se suele sacar tanto por la vía umbilical o la vía epigástrica, donde son los trocales de mayor tamaño. En casos donde la vesícula esté demasiado comprometida o demasiado pegada al hígado, se puede hacer colestomías parciales. Aquí hay dos grandes, igual no lo menciona el Schwartz, pero quisiera que sepan, la de Priman y la de Privam y la de Torek, dependiendo si es sección longitudinal o transversal. Estas secciones intentan sacar la mayor cantidad de vesícula biliar, pero se deja un remanente por estas dificultades que ya comentábamos. Bueno, en la visión abierta también se puede ver esta patología, lo que se hacía convencionalmente, se hace una incisión, aquí hay dos formas de hacer la incisión comunes, la incisiones medianas, supraumbilicales, usualmente 7 o 8 centímetros, justo abajo del apéndice sifoides, o en visión de Kocher, que ese es el hipocondrio derecho, a casi 2 o 3 veces de dedo por abajo del hipocondrio, y se hace una incisión oblicua. Se hace la excisión por la diéresis por planos, ya sea incidiendo en los planos musculares o poniendo todo lo que necesitemos para llegar a cavidad. Y dentro de cavidad se incide en la vesícula, en la parte de la serosa de la vesícula, y se empieza a liberar esto. Se hace una disección de fondo hacia el triángulo hepatocístico, se intenta liberar las estructuras para poder ligarlas con facilidad. Se tiene que ligar tanto la arteria cística, como la ven en este segmento, y el conducto cístico para evitar fugas y evitar sangrados. Una vez que se liga, se puede hacer la sección. Aquí de la misma forma hay estas colesistomías parciales que les comentaba, la de Torek y la de Privam, que se puede realizar intentando extirpar la mayor cantidad de vesícula. Y estos usualmente se acompañan con drenajes. En visiones difíciles, una herramienta que nos va a ser muy útil para ver cómo están las vías biliares en posibles lesiones o en posibles cálculos en vía común, se hace la colangiografía o el colangiograma intraoperatorio. Aquí se hace a través de un fluoroscopio, un arco en C, y se instila contraste, ya sea por vía transcística, que el remanente del cístico que se deja en la colestomía abierta o laparoscópica, se puede utilizar una sonda pequeña, de pequeño calibre, y por ahí se instala contraste para ver si hay este paso a duodeno y si las estructuras se visualizan de forma anatómica, de forma correcta. También se puede hacer por vía coledociana, se hace una coledocotomía y por ahí se instala la sonda. Se tiene que ver para tener un colangiograma adecuado, el llenado adecuado de los conductos en forma proximal, tanto el hepático derecho como el hepático izquierdo, y el vaciamiento al duodeno, que vaya cayendo. ¿Ok? A veces hay casos donde no se hace de forma fisiológica por una compresión. Ahí se puede usar glucagón para relajar el esfínter de Oddi. No se tiene que evidenciar ni lesiones ni obstrucciones para hacer una colangiograma adecuado. Aquí les voy a poder mostrar mejor. Entonces aquí ya se ha hecho la visualización y esta es la vía biliar principal. Aquí se puede ver, esta foto está bien bonita porque se ve la visión pancreática. Aquí está el duodeno, aquí se instalado el contraste y se puede ver todas las vías biliares, tanto las intrahepáticas que están aquí, la hepática derecha, la hepática izquierda, el remanente del cístico, bueno, no hay tanto remanente, pero donde está la vesícula, que es ese segmento, y la vía biliar principal, donde se encuentra íntegra, sin lesiones y que está igual drenando. El contraste se puede ver en el segmento del duodeno, que dice que hay un paso adecuado. Aquí se puede ver otra con la geografía, donde hay una obstrucción. Aquí hay un remanente de lito, o sea que eso tiene que ser extirpado. Hay también la forma de hacer una exploración de vías biliares, exploración de conductos biliares. Perdón.
Y bueno, esta exploración de vías biliares se puede hacer también de vía forma laparoscópica o de forma abierta, donde se hace a través de una sonda, ya sea por vía transcística otra vez, se entra por el conducto cístico para ver cómo está la vía biliar y poder liberar cualquier obstrucción o cualquier lesión en esta zona, o por vía coledociana. Se hace una incisión, de la misma forma una coledocotomía, y se libera todo, ya sea por vía de canastillas de Dormia se llama, o dilatación por balones, para liberar todo lo que haya y retirar esos cálculos que no se pudieron sacar de otra forma. Bien, continuando, hay procedimientos de drenaje de conducto biliar, unos que no son tan comunes. En casos donde no se puede hacer la exploración de vías biliares y el tampoco ha funcionado, se hace usualmente la esfinterotomía transduodenal que les he comentado. Se busca el duodeno, se hace una incisión usualmente transversal y aquí se encuentra la papila, como lo pueden ver en esta foto. Esta papila se secciona a horas 11 para no afectar el conducto pancreático y al tener un mayor diámetro, por ahí usualmente suelen salir los cálculos que se han quedado como remanentes. Se hace un cierre y bueno, ya acabó la colestomía transduodenal. También se puede hacer procedimientos de bypass, que los vamos a ver en la siguiente diapositiva. La colédoco-duodenostomía, donde se une el colédoco con el duodeno. La colédoco-yeyunostomía, donde se une el colédoco con el yeyuno. Y la hepático-yeyunostomía. Bueno, para que vean, esta es más o menos la formación de estas derivaciones. Como son anastomóticas, tienen mucho más riesgo de complicaciones a largo plazo. Y bueno, en la colédoco-duodenostomía se hace una incisión transversal en colédoco y longitudinal transversal en duodeno y longitudinal en colédoco y se une en forma, ay caramba, sigo manchando la transversal y se unen las dos vías, generando una anastomosis para que por ahí se pueda drenar las vías biliar, el débito biliar, la bilis, generando esta formación en la última estructura. También se puede hacer una colédoco-yeyunos, yeyunostomía, donde se elevara el yeyuno, se hace una asa aferente y una asa eferente, se une la vía biliar con el yeyuno y se hace una derivación. Esta derivación también se puede llamar Y de Rux. Una Y de Rux. ¿Qué más? Igual la hepatoyeyunostomía, donde se une directamente el hígado en la sección hepática y se une con el yeyuno. Estas son mucho más complicadas porque no hay una visualización exacta. Esto usual puede ser en pacientes con lesiones biliares muy marcadas, con CEAs de vesícula biliar, o también en niños donde no hay esta formación, agenesia de vías biliares, estos son en neonatos, cirugías muy bonitas, igual muy delicadas, donde se hace una unión de los conductos hepáticos, los conductos biliares intrahepáticos con el yeyuno. Bueno, habiendo acabado toda esa parte muy, muy interesante que es la vía biliar, ahora podemos entrar a una parte de preguntas. Si tienen igual cualquier duda, me la pueden realizar. Bueno, vamos a la parte de las preguntas. ¿Cuál es la principal indicación para realizar una colecistectomía en un paciente con colelitiasis? Perfecto, los cólicos biliares recurrentes, ¿no? Vamos eliminando un poquito para poder hablar de otras patologías. La vesícula, no sé por qué no está pasando. A ver. La vesícula biliar contraída en ecografía no es indicación, usualmente es un síndrome de West que puede generar una colecitis crónica litiásica. La colelitiasis asintomática, bueno, no es indicación adecuada, puede ser indicación de una colecitomía electiva. El cólico biliar recurrente ya es una indicación porque la sintomatología es progresiva. Podemos llegar a generar un daño mayor. Presencia de pólipos menores a 5 milímetros. Aquí, como pueden ver, la parte de pólipos biliares, estos mayores a 1 centímetro, se indican extraerlos por riesgo a CEAs vesiculares. Y aumentos de transaminasas sin ictericia tampoco es una indicación. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué hallazgo en una ecografía abdominal es más específico para el diagnóstico de la colecitis aguda? Está muy bien, veo la de Juan, Andrés Gutiérrez, Pablo, Mayra, Natalia, Andrea, Vladimir, Jessica, Evelyn, muy bien. Es ese signo que se puede hacer a través del el transductor ecográfico, ¿no ven? Bueno, muchos de esos ya hemos hablado, el pólipo no va a ser adecuado, vesícula extendida sin sombra acústica tampoco, puede ser por otros motivos. Estamos en el signo multi-ecográfico positivo. Muy bien, continuemos. ¿Cuál es ese estudio inicial recomendado en la valoración de un paciente con sospecha de colelitiasis? Bueno, esto lo hemos visto en 3 clases, o sea que todos tienen que sacarla. Exacto, muy bien, Sajira, Melissa, tengo a Andrés otra vez, Guadalupe, William, muy bien. Aquí estamos hablando de la ecografía transabdominal, ¿no? Por sus ventajas en no ser invasiva,
en no irradiar al paciente es muy adecuada para estas patologías. ¿Cuál de los siguientes hallazgos de laboratorio sugiere colangitis más que colecistitis simple? Muy bien, Carla, tú eres la primera. Elisa, Jessica, Andrés, muy bien, William, Carla otra vez. Edwin, es esas bilirrubinas elevadas, las fosfatasas alcalinas elevadas y las transaminasas elevadas, ¿no? Como hemos visto, la única forma de que la bilirrubina se eleve es a través de una obstrucción. Y si ya tenemos daño de las fosfatasas alcalinas y las transaminasas, que ya hemos visto que son, estamos frente a una posible colangitis. ¿Cuál es la complicación más grave de la colangiografía, bueno, del RCP, colangiopatografía retógrafa endoscópica? Perfecto, la pancreatitis que igual hemos mencionado, no es perforación vesicular, no, usualmente no llega a vesícula. El- la visualización, sé que es la pancreatitis. Otra es la perforación del duodeno, tales con eso se están confundiendo, pero la pancreatitis es la más grave. ¿Qué método diagnóstico permite valorar tanto la anatomía como la función del sistema hepatobiliar? Esto igual va a lo que hemos visto en la anterior clase. Muy bien, Pablo, tú eres el primero. Jessica, igual. Andrea, Carlos, tengo la respuesta correcta. La resonancia magnética te permite ver la anatomía, no la función. La encitografía sí te permite ver cómo se mueve, cómo se moviliza, cómo va el contraste. Así que a todos los que han puesto D, muy bien. ¿Cuál es el hallazgo típico en un estudio de GIDA, o de encitografía, en un paciente con colecistitis aguda? Muy bien, sí, están poniendo todo. Iván, Vladimir, Pablo, tengo ahí Eva. La no visualización de la vesícula, no hay una obstrucción, o sea que el contraste no va a pasar, no vamos a poder visualizarlo. Muy bien. ¿Cuál de las siguientes modalidades es útil para intervenciones terapéuticas para el diagnóstico en estas patologías? El RCP, muy bien. El RCP, porque es visión terapéutica y diagnóstica, ¿no ven? Perfecto, a través de la papilotomía. ¿Cuál es el hallazgo clínico más característico en la exploración física de un paciente con colecistitis aguda? Mm, tengo D, muy bien. Signo de Murphy positivo, ¿no ven? Igual es un criterio de Tokio, que eso me gustaría que repasen, que no está en el Schwartz, pero es importante para el tratamiento de los pacientes. ¿Cuál es el microorganismo más comúnmente implicado en la colecistitis aguda? Este bicho que lo tenemos en todo lado, ¿no? La E. coli, que nos afecta en todo, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es el hallazgo ecográfico más específico para diagnosticar colecistitis aguda? Muy bien, tengo Rosario, Aldamire, Michelle, Edwin, Iván, muy bien. Engrosamiento de la pared vesicular. ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico de elección para la colecistitis aguda no complicada? Perfecto. La colecistitis laparotópica temprana, ¿no ven? Voy acabando, unas 9 preguntitas más. ¿Cuál es una indicación absoluta para la colecistotomía urgente en un paciente con colecistitis aguda? Muy bien, perforación vesicular. Esto, bueno, todas las demás no son tan complicadas. La perforación vesicular nos puede dar una peritonitis, o sea que hay que entrar, hay que ver qué está pasando, hay que resolver el cuadro. ¿Cuál es la utilidad de la gamografía hepatobiliar con ida en el contexto de una colecitis aguda? Muy bien. No, ahí no va a ser, no es C, chicos. Va lo mismo que estábamos hablando hace un momento. Muy bien a los que están poniendo D. Va a ver la funcionalidad. Eso es lo más útil de estas cosas, no solo en la parte anatómica, sino va a ver cómo funciona. Y en una vesícula con colecitis aguda no va a ser funcional de la misma forma. Por eso la respuesta correcta es un D. ¿Qué condición contraindica la realización de una colestomía laparoscópica inicial en un paciente con colecistitis aguda? Tengo D, Carla, muy bien, Iván, Andrés, Andrea, Carla otra vez, David Flores, Wilder, Valeria,
Erika, muy bien. La peritonitis hemos visto que es una contraindicación. ¿Qué hallazgo laboratorial se correlaciona más fuertemente con colangitis concomitante en un paciente con colecitis aguda? Exactamente. Que te suba la bilirrubina, ¿verdad? La bilirrubina directa elevada por la obstrucción. ¿Cuál es la causa más común de coledocolitiasis en adultos? Perfecto, Iván, Carla, tengo todos muy bien. Esas migraciones, los cálculos secundarios, ¿verdad? Los primarios son un poco más raros en formarse. Migración del cálculo desde la vesícula biliar, que son de colesterol sobre todo, ¿verdad? ¿Cuál es el hallazgo más característico de la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, un RCP, de un paciente con coledocolitiasis? Muy bien, Gabriel, Melissa, Edwin, Gabriela, esa visualización del cálculo, ¿verdad? Que me está generando la obstrucción. Llegando a las últimas preguntitas, las últimas cinco, chicos. ¿Cuál de los siguientes síntomas es el más sugestivo de coledocolitiasis? Perfecto, y tengo muchos con C, 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 perfecto. No, el dolor epigástrico y de la espalda da una colecistitis, usualmente cólico biliar. La dispepsia postprandial es de otras patologías, usualmente ERGE, ¿verdad? Náuseas matutinas persistentes, bueno, tal vez sea un embarazo, no, no lo estamos viendo. Diarrea cólica intermitente, tampoco. Lo lo que necesitamos ver es fiebre, ictericia y dolor en hipocondrio derecho. ¿Cuál es la mejor conducta, perdón, ante un paciente con coledocolitiasis, con colangitis aguda? Antibióticos intravenosos, muy bien. Y descompresión biliar urgente, hay que atenderlo, ¿no? Estos pacientes se nos pueden ir. ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico de elección en un paciente con coledocolitiasis y vesícula biliar in situ? ¿Qué quiere decir esto? Que la vesícula se queda, no está afuera, aún no se ha sacado. Eso, Eva, Andrés, aquí tengo a Andrés Gutiérrez, Andrea. La colestectomía laparoscópica con exploración de coledo. Hay que ver, hay que sacar la vesícula y hay que ver la visión biliar, la vía biliar. ¿Cuál es la complicación frecuente si no se trata oportunamente la coledocolitiasis? Bien, Pablo, Carla, aquí tengo a Carla, igual que sea la primera. La colangitis, ¿no? Y acabando, y acabando. ¿Cuál es la utilidad principal de la ecografía transabdominal en estudios de coledocolitiasis? Sí, no me acuerdo cuando estudiaba, igual me decían, siempre la más larga es la correcta, a ver si es cierto en el examen. Detectar dilatación de la vía biliar y litiasis vesicular. Bueno, doctores, es un tema muy bonito, muy frecuente, y poder diferenciar esas patologías es muy importante porque te va a guiar en tanto el tratamiento y bueno, el manejo posterior. Una vez más me disculpo por esa tos que tal vez se interrumpió un par de las diapositivas, pero espero que la hayan podido entender. Igual cualquier duda que tengan, podemos resolverla. Esta patología tan bonita.